Nos han dicho que la inflación es un fenómeno natural de la economía, que es culpa de las empresas, de los empresarios avaros, de la guerra o simplemente parte del ciclo económico. Pero esto no es toda la verdad. La realidad es que el gobierno tiene un papel central en la crisis que está afectando tu bolsillo. Y hoy te voy a mostrar con data cómo las acciones del gobierno son la verdadera causa detrás de la pérdida del valor de tu dinero. ¿Sabías que el poder adquisitivo del dólar ha perdido más del 90% de su valor desde que el gobierno tomó control total de la moneda? Esto no es una casualidad y tú y tu familia están pagando por las consecuencias. En este canal discutimos cómo la tecnología, la política y la economía afectan al bolsillo de todos los latinos en los Estados Unidos. Mi nombre es José Hernández y este es El Mundo y tu bolsillo. A diferencia de tu trabajo en construcción, en una oficina o en tu propio negocio, donde creas algo valioso para otros, el gobierno no produce nada. Solo maneja el dinero que obtiene de tres formas. Primero, de tus impuestos, el que te quitan en cada cheque. Segundo, de préstamos masivos, la deuda nacional que sigue creciendo. Tercero, de la máquina de imprimir billetes, creando dinero de la nada. Y aquí está el engaño. Cada una de esas tres opciones termina costándote a ti y a tu familia. El gobierno causa inflación de tres maneras que afectan directamente tu bolsillo. Préstamos excesivos. La deuda nacional ya supera los 35 trillones de dólares. Eso es 35 con 12 ceros. Esto significa que cada familia debe más de $270,000. Eso es pagar una hipoteca sin recibir la casa. Abajo les dejo el enlace a la deuda nacional, pero les advierto, les puede dar un ataque cardíaco. En el 2020, el gobierno ha impreso más dinero que en toda la década anterior. Es como si en tu vecindario todos ganaran la lotería al mismo tiempo. Suena bien, pero los precios subirían tanto que nadie ganaría realmente lo que nos está pasando ahora. ¿Le estás sacando provecho al video? Dale un like y ayudarás al canal. Los políticos prometen beneficios que no pueden pagar. Para cumplir, tienen tres opciones: subir los impuestos, pedir más dinero prestado o imprimir más dinero. Aquí vemos el ciclo y generalmente usan las tres al mismo tiempo. Un ejemplo perfecto es el perdón de la deuda estudiantil o los $25,000 que la vicepresidenta desea regalar para comprar nuevos hogares. No hay dinero para pagar. Hablemos un momento de la deuda estudiantil. Cuando el gobierno perdona esta deuda, realmente la está transfiriendo. La deuda no desaparece, pasa de los estudiantes a todos los contribuyentes. Esto significa más impuestos y más inflación para las familias trabajadoras. La administración Biden-Harris ya ha perdonado más de $175,000,000,000 que tú tendrás que pagar. Es realmente de locos. En el video, ¿quién paga la deuda estudiantil? El enlace está al final. Profundizaremos en este tema. Veamos cómo todo esto afecta a los trabajadores. Los $100 que ahorrabas cada mes en el 2020, hace solo 3 años, ahora valen menos de $85. Una bolsa de supermercado que costaba $50, ahora cuesta $75. La gasolina que necesitas para ir al trabajo sube cada mes. Si eres de los que tienen suerte, tu salario aumenta 3% al año, pero los precios suben 6% o más cada año. Y lo peor es que todo esto no es un accidente, es el resultado directo de las malas decisiones del gobierno. Solo piensa que durante la pandemia gastamos $4.6
trillones de dólares que no teníamos. Las familias trabajadoras son las que más sufren con la inflación. Pero entender cómo funciona este sistema es el primer paso para proteger nuestra situación económica. En el próximo video analizaremos quién realmente paga por el perdón de la deuda estudiantil y cómo todo esto afecta tu bolsillo. Si este video te ayudó a entender mejor cómo el gobierno causa la inflación, por favor dale like. Y si quieres seguir aprendiendo cómo la economía, la política y la tecnología afectan tu dinero, suscríbete al canal. Soy José Hernández y este fue El Mundo y tu Bolsillo.